Avance de Noticias Caracol. Buenos días, 5:30 minutos de la mañana. La selección Colombia clasificó a la siguiente ronda en el Mundial de Fútbol al vencer 1-0 a la selección de la República Democrática del Congo y ocupando en este momento del certamen el primer puesto en el Grupo K de la Copa del Mundo. El gol de Daniel Muñoz en el minuto 75 le dio la victoria a la tricolor y prendió aún más el estadio de Guadalajara, en el que miles de hinchas vieron clasificar a 16avos al equipo de Néstor Lorenzo. Ahora el reto es enfrentar a Portugal el próximo sábado 27 de junio y lograr el primer puesto en este grupo clasificatorio. Seguimos soñando con la amarilla y viviendo sus encuentros, por supuesto, a través del Gol Caracol. Qué golazo y qué celebración la de Daniel Muñoz. Buenos días, hoy es 24 de junio de 2026. Bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol, primero la gente. Gracias por preferirnos para estar bien informados. En minutos hablaremos de la victoria de nuestra selección Colombia 1-0 contra la República Democrática del Congo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron, pero también gustaron y brillaron por su juego en la segunda fecha de esta Copa Mundial. Este resultado catapulta a la tricolor en el primer lugar del Grupo K y depende únicamente de nosotros para mantener ese liderato en esa última fecha contra Portugal. También vamos a hablarles en segundos del trino del presidente Gustavo Petro, donde acepta en las últimas horas los resultados de la segunda vuelta presidencial. En un extenso hilo a través de su cuenta de X, el mandatario manifestó que el país está partido por la mitad y que empezará el empalme y su retirada de la Casa de Nariño. Pero antes, veamos las noticias más importantes previstas para hoy en Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 24 de junio de 2026. Bienvenidos. Hoy a las 9 de la mañana continuará el proceso de escrutinios en Colombia. El Consejo Nacional Electoral certificó los resultados de la votación de los colombianos en el exterior. Entre tanto, la registraduría informó que finalizó el escrutinio a cargo de los jueces de la República y que los resultados coinciden en un 99,997% con el preconteo. Además, varios líderes del pacto histórico que hicieron parte de la campaña de Iván Cepeda, entre ellos el exministro Juan Fernando Cristo, reconocieron los resultados oficiales de los escrutinios. Lo más importante. Aunque la Agencia Nacional de Hidrocarburos asegura que las reservas de petróleo y gas del país se mantienen estables, las cifras oficiales reflejan una disminución. Al cierre de 2025, las reservas de petróleo bajaron de 2.035 millones de barriles a 2.020 millones. Una cantidad que alcanzaría para poco más de 7 años de consumo. El panorama es más preocupante en el caso del gas natural. Las reservas cayeron de 2.064 a 1.717 gigapiés cúbicos, lo que significa que el país tendría disponibilidad para menos de 6 años. Una nota enviada a varios medios de comunicación en Estados Unidos revelaría que Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, presentadora de NBC, habría muerto tras su desaparición. La comunicadora lleva más de 4 meses sin tener noticias de su madre, quien fue vista por última vez en su vivienda. Aunque el mensaje fue enviado en febrero, su contenido solo se conoció hasta ahora. Lo que usted necesita saber. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico abrió una convocatoria de 400 vacantes para trabajar en las obras de la primera línea del metro. La jornada de selección se realizará hoy en la alcaldía de Kennedy y ofrecerá empleos como auxiliar y ayudante de obra. Las vacantes están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y en algunos casos no se requiere experiencia previa. Los interesados deben presentarse con su hoja de vida actualizada y documento de identidad. Somos Noticias Caracol. Primero la gente.
5:34 saludamos a nuestros televidentes que a esta hora se suman a esta primera emisión de Noticias Caracol. Nuestros periodistas, por supuesto, como siempre, ya están listos allí en el lugar de la noticia. Vemos a don Héctor Rojas en el noroccidente, vemos también a Julián Ríos, que vamos a ir en segundos con él, a María Juliana Reyes, a Juan Carlos Mateus desde nuestra sala de redacción, a Tatiana Rodríguez desde Cartagena, a Argemiro Pion listo allí en la capital del Atlántico, Paula Restrepo en Cali, Mariana Rodríguez también en la capital de Antioquia y por supuesto nuestro ojo de la noche, don Eduard Porras. Vamos antes, don Eduard, a revisar el clima para hoy en la capital de la República. Clima nublado, 8 grados temperatura mínima, 15 grados la temperatura máxima, pico y placa para hoy, las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Don Eduard, ¿cómo celebraron los capitalinos ayer esta victoria de la selección en Colombia contra el Congo? Adelante. Mi querido Juan Camilo, déjeme saludarlo a usted, muy buenos días, y a todos los televidentes que trasnocharon y madrugaron con esta, la primera emisión de Noticias Caracol. Quiero contarle que las personas, las familias que fueron a Fontanar no se portaron bien, se portaron excelente. Qué bonito lo que vivimos anoche en la localidad de Suba, más de 5.000 personas, un parque relleno de gente, niños, jóvenes, adultos, los abuelitos, las mascotas, y en unos minutos les voy a contar del trabajo de las autoridades para que todo este evento saliera 5-5, como dicen los taxistas, y todo lo que ocurrió en ese punto del noroccidente de la ciudad. La otra noticia tiene que ver también con la selección, con este partido, pero esta vez con un conductor imprudente que al parecer vio el partido de la selección Colombia, se puso a tomar, cogió su volqueta, fue y estrelló varios vehículos, y en el momento que lo retienen otros conductores porque se iba a escapar, se lanzó al río Bogotá. Les tengo los detalles de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en ese punto del barrio Lisboa. Así que ya nos vemos con toda la información del Ojo de la Noche. Gracias, don Eduard, y por supuesto nos alegra mucho ese comportamiento que tuvieron los bogotanos allí en el Parque Fontanar. Vamos ahora a la capital de Antioquia. Antes, Mariana, vamos a revisar el clima para hoy en Medellín. Lluvias, temperatura mínima 17 grados, temperatura máxima 28 grados, pico y placa para hoy, las placas terminadas en 4 y 6. Al fondo, Mariana, vemos la vieja estación del tren allí en la Alpujarra. ¿Cómo se portaron los antioqueños en la celebración de esta victoria de la selección Colombia? Mariana. Juan Camilo, televidentes, buenos días. Al fondo, esa bella estación del ferrocarril de Antioquia. Los paisas se manejaron más que bien también en esa celebración de la fiesta del fútbol. Hay que decir que aquí particularmente en la ciudad de Medellín, las calles, los barrios y los establecimientos comerciales estaban repletos de personas con la camiseta, pero también con la fe puesta en la selección Colombia, en ese gran partido que supo jugar muy bien anoche y darnos, por supuesto, esa alegría con ese primer gol. Hay que decir también que la que fue protagonista de toda esta celebración, sin duda, pues fue la Casa de la Sele. Allí la fanzón en el Coliseo Iván de Beduc se esperaba una asistencia de unas 5.000, 6.000 personas, pero anoche escuché eso, fueron más de 8.000 personas allí celebrando, festejando y apoyando a la selección Colombia. Algo muy importante, y es que pues todo transcurrió con toda normalidad, no hubo ni una sola riña, ni una sola pelea, ni ningún tipo de alteración al orden público en la capital de Antioquia, antes, durante y después de este gran partido de la selección Colombia. Ayer nos estaban haciendo el reclamo. ¿Qué pasó con la camiseta de Mariana? Tengo que dar fe que Mariana envió el reporte después con la camiseta puesta de la selección Colombia y ahí sintonizó el partido. Gracias, Mariana, desde Medellín. Vamos a la capital del Valle del Cauca con Paula Restrepo. Antes, Paula, vamos a revisar el clima para hoy. En Cali, nublado, 20 grados temperatura mínima, 32 grados la temperatura máxima, pico y placa, las placas terminadas en 5 y 6. Y me imagino que a ritmo de salsa celebraron allí los bayunos. Adelante, Paula. Juan Camilo, muy buenos días para usted y para los televidentes. Sí, señor, solo como se sabe celebrar aquí en el Valle del Cauca, ritmo de salsa. Estoy aquí justamente en el Parque La Retreta, donde más de 7.000 hinchas gozamos al ritmo de salsa ese golazo que metió Daniel Muñoz ayer en Guadalajara de Buga. La celebración fue impecable, pero no solamente aquí, otros parques, bares, restaurantes en toda la ciudad vivieron esa celebración del fútbol gracias al partido que nos regaló la selección Colombia. Algo muy importante es
que había también un gran dispositivo de seguridad, más de 940 uniformados de la Policía Metropolitana de Cali que estuvieron toda la noche patrullando por toda la ciudad precisamente para garantizar la sana convivencia y la sana celebración aquí en la ciudad de Cali. Me alegra mucho, Paula. Vamos ahora a la capital del Atlántico, en Barranquilla también. Antes, día soleado, qué mejor que la celebración con un día soleado. Temperatura mínima 26 grados, temperatura máxima 32 grados. ¿Cómo celebraron allí los barranquilleros? Argemiro Pion, adelante. Juan Camilo, buen día. Mire, la Casa de la Selección es la sede de la celebración. Además, mire, los barranquilleros y turistas celebraron prácticamente hasta la madrugada. Se reunieron anoche aquí en esta fan zone donde nos encontramos en el Gran Malecón, a orillas del río Magdalena. Unas 8.000 personas disfrutaron de este triunfo de la selección Colombia. Aquí al lado de esta fan zone, recordemos, como les habíamos dicho ayer, había también un concierto de música vallenata, música urbana, también pantallas gigantes en la Plaza de la Paz. También se reunieron muchos aficionados a disfrutar de este partido. Y mire, la buena noticia también es que las autoridades reportan que todo se realizó en completa calma. Esta fanzone aquí del Gran Malecón terminó convertida después en una pista de baile al finalizar el partido, y desde ya comienzan también los preparativos para la fiesta que se vivirá el próximo sábado cuando la selección Colombia se enfrentará a Portugal. Muy bien, Argemiro, y vemos también a los barranquilleros bailando a ritmo de champeta. Me parece maravilloso la celebración en la fanzone, que se ha instalado varias en algunas ciudades capitales del país. Vamos a Cartagena, allí a la capital de Bolívar. Antes, Tatiana, vamos a revisar para hoy el clima en Cartagena. Día soleado también, temperatura mínima 26 grados, temperatura máxima 34 grados. Pico y placa para hoy, para las placas terminadas en 1 y 2. Usted se encuentra, mire ese fondo maravilloso, la Torre del Reloj allí en Cartagena. Tatiana. Así es, Juan y televidentes, buen día. A mis espaldas la Torre del Reloj, este monumento representativo de la capital de Bolívar, y pues le cuento que acá la celebración también fue a ritmo de champeta. Los cartageneros vivieron con alegría, con pasión este triunfo de la selección Colombia, y en especial en 2 puntos que fueron habilitados con pantallas gigantes, donde desde los más pequeños, los adultos, pues vivieron una completa fiesta para celebrar desde muy temprano varias actividades con deporte, con carreras, con bailes, juego. Pues las familias pudieron compartir este triunfo que se extendió hasta altas horas de la noche, pero de acuerdo con las autoridades, todo en completa calma. Muy bien, Tatiana, allí en Cartagena, música, deporte y pasión para celebrar esta victoria de la selección Colombia. Vamos a volver aquí a la sala de redacción en la capital, porque al reconocer la victoria en las urnas de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció hace pocas horas que iniciará la labor de empalme con la administración electa. Juan Carlos Mateus, usted tiene los detalles del pronunciamiento del presidente de la República. Adelante, don Juan Carlos. Así es, Juan Camilo, buenos días para usted y los estimados televidentes. Hoy miércoles, 3 días después de finalizada la segunda vuelta, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio del empalme con el nuevo gobierno del mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella. En una extensa publicación en su cuenta de X, el presidente Petro escribió que estamos partidos por la mitad y es hora de reconocernos y respetarnos y acordar. Gustavo Petro indicó que empezará el empalme con la nueva administración, que llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, y su retirada y quizás la resistencia pacífica. Adicionalmente, la misión de observación de la Unión Europea indicó que Colombia ha cumplido. Sus instituciones han estado a la altura de la exigencia y no se detectó ninguna irregularidad en el proceso electoral. Gracias, don Juan Carlos. Ahí está entonces. Vamos a desarrollar este importante pronunciamiento del presidente de la República a lo largo de esta emisión. Mientras tanto, también en el panorama político, el Centro Democrático se declaró partido de gobierno. Así lo anunció a través de este comunicado, en el que dicen que la bancada de 47 congresistas expresan su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye las iniciativas del presidente electo. Entre los temas que propone el partido
están recuperar la seguridad y evitar la impunidad de criminales, bajar el costo del predial y avalúos catastrales, reforma pensional también que garantice el ahorro de los colombianos, entre otros aspectos. 5:44, el presidente electo Abelardo de la Espriella hizo 2 anuncios en las últimas horas. El primero tiene que ver con la lucha contra el crimen transnacional. De la Espriella aseguró que a partir del 7 de agosto Colombia hará parte del Escudo de las Américas, estrategia de seguridad liderada por el presidente Donald Trump. Además, el presidente electo Abelardo de la Espriella avanza en la definición de su gabinete ministerial y la comisión de empalme con el gobierno saliente. Vamos y continuamos, por supuesto, con nuestra ronda con los periodistas que están en los distintos lugares de la noticia. María Juliana Reyes también nos tiene información aquí en la capital de la República. María Juliana. Juan Camilo, televidentes, muy buenos días. Pues vamos a hablar de la llegada de la comunidad indígena Misak, específicamente provenientes del municipio de Morales, del departamento del Cauca. Llegaron en las últimas horas y se instalaron aquí en la Agencia Nacional de Tierras. A mi espalda precisamente, pues ya están ubicadas las carpas. Hay al menos 6 chivas en este parqueadero, según lo que ha informado la Secretaría de Gobierno. Pero ¿por qué llegaron entonces aquí a la capital del país? Dicen que están haciéndole exigencias de cumplimiento de acuerdos al gobierno nacional. Les preocupa sobre todo que finalice este gobierno y no se den esos cumplimientos. Por eso llegaron aquí, tendrán una reunión a las 9 de la mañana, pero más adelante les tendremos los detalles de qué es lo que están pidiendo, lo que están exigiendo a detalle. Gracias, María Juliana. Muy atentos entonces la llegada de esos 500 indígenas Misak. Vamos ahora con Julián Ríos, que nos tiene nuevos detalles del asesinato de una mujer en un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Don Julián, que esto tiene conmocionadas a las autoridades aquí en la capital. Julián. Hola Juan Camilo, muy buenos días. Sí, son nuevas pruebas que ha recopilado la Fiscalía y que le podrían dar, digamos, pistas y todo este andamiaje para poder armar este rompecabezas de este misterioso asesinato de esta mujer. Entre ellas pues están tras la pista o indagando a 15 personas que visitaron entre el 2 de junio y el 17 de junio a esta mujer en este lujoso apartamento, uno de ellos el estadounidense y otro un ciudadano de origen británico. Este último se observó, dice la Fiscalía, a través de un video en uno de los pasillos del conjunto con algunas bolsas en la mano. También están tratando de indagar su identidad y de tratar de establecer su paradero para poder hacerle un llamado ante las autoridades y que comparezca en una entrevista. También el celular de esta joven, de esta mujer, no aparece. También es una de las pistas principales de las cuales está la Fiscalía indagando. Y también en otras noticias también les vamos a entregar detalles de un accidente que se acaba de presentar hace pocos minutos aquí en la Avenida de las Américas con Boyacá, que tiene bastante congestionado el tráfico y sobre todo a esta hora que van a salir muchas personas rumbo hacia el centro de Bogotá porque es en el sentido occidente-oriente. Por eso hay que tomar otras vías para poder evitar estas congestiones que se están presentando. Ya regresamos con estos detalles de estas 2 informaciones. Avanza esta investigación por este caso entonces allí en el norte de la capital. Gracias, don Julián. Vamos ahora con Héctor Rojas con las alertas de las autoridades porque los acosadores de menores de edad están al acecho, don Héctor, en internet. Adelante. Sí, señor Juan Camilo, y especialmente durante esta temporada de vacaciones, por eso la alerta por parte de las autoridades a los padres de familia para que estén pendientes de la utilización de los dispositivos de sus hijos, de las redes sociales, con quién está hablando, con quién está chateando, con quién y cómo está navegando. Esto a raíz de una captura que se realizó en las últimas horas de la Interpol con apoyo del FBI justamente contra estas personas que utilizan las redes sociales para atraer a los menores de edad y así posteriormente extorsionarlos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la recomendación de las autoridades? En minutos todos los detalles. 5:48, revisemos ahora cómo amanece el mundo. En Perú, la candidata de derecha Keiko Fujimori alcanzó la ventaja suficiente en el conteo de votos para ser la próxima presidenta del país, con el 99.859% de actas contabilizadas y 43.386 votos más que su contendor, el izquierdista Roberto Sánchez. Fujimori se impuso. Más temprano, Sánchez anticipó que no reconocerá
como presidenta Keiko Fujimori, tras solicitar que se anule la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral. Escuchen. En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. El Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución que le restringe al presidente Donald Trump sus poderes en la guerra contra Irán. Por 50 votos a favor y 48 en contra, con 4 republicanos sumándose a la mayoría de los demócratas del Senado en apoyo de la medida, marcando la primera vez que una medida de este tipo se aprueba en ambas cámaras del Congreso desde que comenzó el conflicto en febrero, y evidencia, por supuesto, la creciente oposición a la gestión de Trump en la guerra. Y las autoridades sanitarias de Francia confirmaron el primer caso de ébola en el país. El paciente es un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo. Se trata de la primera vez que se diagnostica en caso de ébola en Francia. Sin embargo, en 2014, cuando África enfrentaba una gran epidemia, 2 pacientes fueron acogidos en territorio francés, pero habían sido diagnosticados en el extranjero. Y comenzó la evacuación de más de 11.000 marineros que se encuentran a bordo de los buques bloqueados en el estrecho de Hormuz por el conflicto en Oriente Medio. Además, diversos buques y cargamentos valorados en unos 110.000 millones de euros y otros 9.000 marineros esperan poder cruzar el estrecho y así contribuir al mundo a superar la crisis económica y energética que ha generado el cierre de este importante paso desde el pasado mes de marzo. 5:51, momento de revisar las portadas de los diarios que son noticia hoy en Colombia. Vamos por supuesto, a iniciar con el diario de la casa, El Espectador. Colombia no se raja. La selección de Colombia consiguió un paso directo a la siguiente ronda de la Copa del Mundo tras ganarle 1-0 a República Democrática del Congo, en un encuentro en el que se mostró superioridad y que tuvo como héroe de la jornada a Daniel Muñoz, quien anotó el gol. Para cerrar la fase, la tricolor deberá enfrentarse el próximo sábado a la selección de Portugal en Miami. Y el tiempo, clasificamos. Una Colombia de vértigo derrotó 1-0 al Congo. Se clasificó a 16avos del Mundial y se puso como líder del Grupo K. Fue Daniel Muñoz quien de nuevo se vistió de gloria al vencer al arquero Mpassi, que una y otra vez había ahogado el grito del gol de la Sele. El sábado Colombia se las verá con Portugal. Difícil encuentro. El Heraldo, en el Atlántico, Colombia vence 1-0 a Congo y ya está clasificada. Un gol de Daniel Muñoz en el minuto 75 le dio la victoria al combinado patrio sobre un equipo africano bastante defensivo y que contó con las manos salvadoras del arquero Lionel Mpassi. A Luis Díaz le anularon 2 goles. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca mantenerse en el liderato del grupo ante Portugal el sábado a las 6:30 de la tarde. 5:52. A pesar de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos asegura que Colombia mantiene estables sus reservas de hidrocarburos, sus propias cifras dejan señales de alerta. Al cierre de 2025, las reservas de petróleo en Colombia pasaron de 2.035 millones de barriles en 2024 a 2.020 millones el año pasado. Alcanzarían solo para poco más de 7 años. El gas natural, la caída fue mucho mayor, ya que las reservas pasaron de 2.064 a 1.717 gigapiés cúbicos, que alcanzarían para menos de 6 años. Contamos con recursos identificados tanto en tierra firme como en el Caribe colombiano. Tenemos más de 10.000 gigapiés cúbicos de recursos contingentes y descubrimientos que pueden transformar el futuro energético del país. El desafío es acelerar las decisiones y los proyectos necesarios para convertir esos recursos en energía disponible para los colombianos. Hoy, más que nunca, necesitamos avanzar con sentido de urgencia. Urgencia para desarrollar los proyectos costa afuera. Urgencia para aumentar la producción nacional. Urgencia para fortalecer la infraestructura de transporte. Y urgencia para construir una política energética de largo plazo que le dé confianza a la inversión
y seguridad del país. 5:54. Vamos con más noticias. ¿Qué casos judiciales precisamente son noticia en Colombia? Tatiana Sanabria nos cuenta. Tatiana. Sneider Pinilla, condenado por el escándalo de corrupción en la UNGRD, envió una carta al gobierno de los Estados Unidos manifestando que a su juicio tiene información de importancia para los estadounidenses en materia de corrupción en Colombia y la presunta utilización de cuentas internacionales para estos fraudes. La segunda noticia tiene que ver, a propósito de la UNGRD, con la decisión de un juez de avalar el allanamiento de cargos de Olmedo de Jesús López. Manifiesta el juez que en ese sentido se emitirá una sentencia condenatoria en su contra, la cual se conocerá en los próximos meses. En medio de la audiencia, la Fiscalía solicitó o sugirió al juez que se le hiciera una reducción de la pena de hasta el 50% en el entendido que ha colaborado con la justicia. Y la tercera noticia tiene que ver con la imputación de cargos a 2 personas por el delito de homicidio culposo por ser presuntamente responsables de la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años de edad cuyo cuerpo fue hallado en Río Frío, en Cajicá. Para la Fiscalía, habrían omitido sus labores de cuidado cuando la menor se encontraba en la institución educativa. Momento de revisar a esta hora el clima en el país gracias a nuestra app Canal Clima. En Bogotá, nublado, temperatura mínima 8 grados, temperatura máxima 15 grados. En Popayán también nublado, temperatura mínima 15 grados y temperatura máxima 25 grados. En Manizales también nublado, temperatura mínima 15 grados y temperatura máxima 23 grados. Bucaramanga, aliste la sombrilla, se esperan lluvias, temperatura mínima 22 grados, la temperatura máxima 28 grados en la capital del Valle del Cauca. En Cali también nublado, temperatura mínima 20 grados, temperatura máxima 32 grados. Vamos a mirar por regiones el mapa de Colombia para hoy. El clima en la región Caribe nublado, región andina parcialmente nublado y en la región pacífica parcialmente nublado también. Orinoquía también parcialmente nublado y la Amazonía nublado. Este es el mapa gracias a nuestra app Canal Clima. Y son las 5:56 de la mañana. Esta es una imagen en vivo del río Han, en Corea del Sur. Esta región se ubica en la aldea de las Naciones Unidas en Hanamdong, Yonggang-gu, en Seúl. Allí también podemos ver la autopista de Gangbyon, el corazón del oasis urbano, allí en la capital de Corea. Cortesía, como siempre, día soleado allí, cortesía de ERCA. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 6:22 de la mañana. Saludamos a nuestros televidentes que se unen a esta primera edición de Noticias Caracol. Daniela, buenos días. Juan Camilo, televidentes, muy buenos días. Valió la pena la trasnochada, ¿no? Pero por supuesto, totalmente, cómo no, qué felicidad. Y de hecho todavía se siente, usted lo estaba contando con nuestros compañeros en diferentes regiones, cómo los colombianos están unidos en ese sentimiento de alegría que nos dio Muñoz y en general, por supuesto, nuestra selección. Exactamente, jugamos muy bien, Daniela, pero sí, también en otras noticias vamos a tener un informe, ¿no? Sí, señora, a partir de las 7 de la mañana les vamos a presentar un revelador informe de nuestra unidad investigativa de Noticias Caracol, que sin duda será también la otra noticia del momento. Detalles desconocidos hasta ahora de las negociaciones del gobierno nacional con el Clan del Golfo. Bueno, de eso entonces hablaremos en minutos. Antes nos vamos con el reporte de nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Mi querido Eduard, usted sí que supo cómo estuvo la celebración. Cuéntenos qué pasó en las calles de Bogotá. Mi querida Daniela, qué gusto en saludarla. Muy buenos días para usted, para Juan Camilo y nuevamente para todos los televidentes de Noticias Caracol. El turno de anoche fue en la localidad de Suba. Qué comportamiento ejemplar de las familias en Fontanar. Miren, se veían desde el más pequeñito, los más grandes, los abuelitos, todo el mundo disfrutando en completa paz y armonía. Todos gozaron, cantaron, pero ante todo, lo más bonito, celebraron ese triunfo de la Selección Colombia. Vean ustedes mismos todo lo ocurrido con más de 5.000 personas en este parque ubicado en el noroccidente de la capital del país. La fiesta de la Selección Colombia se vivió anoche en la localidad de Suba. En el Parque Fontanar, familias enteras se reunieron para ver el partido. Con bubucelas, banderas de todos los tamaños.
los más grandes. No la tenemos que llevar. Lo veo usted entusiasmado con el Claro, nos la vamos a llevar. Las he visto a ustedes gritando con toda. Vamos a ganar. ¿Cuánto va a quedar ese partido? Vamos a quedar 3-0. ¿Será? ¿Goles de O quién? 3, no mentiras, 4-1. Colombia es una selección que hay que presionarle, darle mucho aliento, que van para muchas más cosas de las que están mostrando ahorita. Están diciendo que ustedes parecen mucho a Mbappé. A la milla mal. Los más pequeños. 2-0. 2-0. Sí. Vamos a ser campeones. ¿Nos vamos a llevar la copa, no? Sí. ¿Seguro? Sí. Apretado el partido. ¿Y la figura? Muñoz le está metiendo duro. Venga, ¿cómo ha visto ese partido usted? Bien, yo creo que ganamos 3-0. Bueno, ¿quién ha sido la figura del partido? Cuéntame. James Rodríguez. Y hasta las mascotas gozaron del segundo partido de la tricolor. Todo se estaba dando para poder celebrar. Pero siempre hubo algo que ahogó el grito de gol. Hasta que por fin llegó lo que tanto estaban esperando. Todos disfrutaron, sufrieron, pero celebraron el nuevo triunfo de la selección Colombia en el Mundial. ¡Por esa copa! ¡Vamos al Mundial 2026! No, pues muy agradecido con Daniel Muñoz. Gracias, que lo amo mucho. ¡Y vamos Colombia! Al final, todo fue positivo. Los 3 puntos, el equipo y el comportamiento ejemplar de todos los que estuvieron en Fontanar del Río. Y lo que se viene el próximo fin de semana, cordialmente invitados para que disfruten de esas pantallas gigantes aquí en Bogotá. Hablemos ahora de otra situación, esta vez no tan buena. Un conductor, al parecer en estado de embriaguez, se subió a su volqueta luego del partido de la selección, estrelló en el sector de Lisboa saliendo a la calle 80 a 3 vehículos, arrolló a un ciclista. Y luego cuando lo interceptaron para entregarlo a las autoridades, simplemente, mire, ahí está la prueba, la volqueta estaba llena de cerveza, se bajó de la volqueta y se lanzó al río Bogotá. Escuchen ustedes mismos lo que nos contó el conductor del taxi de lo ocurrido esta madrugada en el sector de Lisboa. Pues yo iba con un servicio hacia Lisboa, venía detrás del SITP, cuando de repente veo que el señor de la volqueta aparece de la nada y estrellé el bus en la parte de atrás. Lo único que hice fue pegarme lo más que pude hacia el andén y él me cogió con la rueda atrás y se llevó todo el lado de mi carro. Y acá se le apagó. Entonces yo me orillé y el señor ni se podía bajar del carro. El señor venía en una borrachera. Estábamos mirando y tiene botellas ahí de cerveza y en el volco también está lleno de cervezas. Entonces le empezamos a hacer el reclamo. En un descuido salió corriendo, se fue al humedal y se perdió. En este momento los bomberos de Suba lo están buscando con los drones para ver quién es el implicado y ante todo que esté bien de salud también este señor a pesar de la grave falta. Mañana más información, más noticias y todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes. A descansar, Eduard. Muchas gracias por ese reporte. 6 de la mañana, 27 minutos. Mientras tanto, Barranquilla demostró que una vez más gozó con este triunfo de la Selección Colombia frente a República del Congo en el fan zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. Y cómo no, se iba a prender la fiesta allí desde el pitazo final, si es que esa es la casa de la selección. Mi querido Argemiro, pero ustedes estaban celebrando incluso desde muy temprano. Cuéntanos qué pasó. Háblenos de esta celebración de los hinchas. Así es, Daniela, mire, casi hasta la madrugada celebraron miles de barranquilleros y turistas que se reunieron aquí en el Gran Malecón donde está instalada esta fan zone con 2 super pantallas del Gol Caracol aquí a orillas del río Magdalena. Esto se convirtió prácticamente en una pista de bailes, todos disfrutando, celebrando con banderas, con bubucelas, con gorras alusivas a la Selección Colombia, pero también aquí al lado de la fan zone donde se realizan también conciertos musicales, hubo vallenato, música urbana, pantallas gigantes en la Plaza de la Paz y las autoridades reportan que todo transcurrió en completa calma. Al ritmo de tambores, los hinchas barranquilleros empezaron a animar desde temprano a la Selección Colombia en el Fan Zone, ubicado en el malecón del río Magdalena. ¡Vamos, selección! ¡Vamos a darla toda! ¡Vamos, Colombia! ¡Aquí está tu casa apoyándote!
En el primer tiempo, los fans de la selección esperaron ansiosos el gol que solo llegó a los 75 minutos del partido de los guayos del lateral Daniel Muñoz. Con el mismo entusiasmo, los asistentes al estadio virtual celebraron 2 goles de Luis Díaz que fueron anulados por estar fuera de lugar. ¡Que ronco el poke jode que grité que no bueno! ¡Ese árbitro me la va a pagar! ¡Pero ganamos! ¡Colombia! ¡Colombia! Pero al final la celebración no se hizo esperar. El fan zone fue convertido en una pista de baile a cielo abierto. El paso de la selección Colombia a la segunda fase del Mundial como líder del Grupo K fue celebrado hasta la medianoche. Vamos por esa copa, porque no, Colombia es fuerte. Gracias a Dios clasificamos, ahora vamos por el primer puesto del grupo, Dios es grande y maravilloso. ¡Que viva Colombia! Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:30 minutos de la mañana. El presidente Gustavo Petro reconoció la victoria en las urnas de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia. Como consecuencia de ese reconocimiento, anunció que iniciará la labor de empalme con la administración electa. Juan Carlos Mateus tiene todos los detalles. Juan Carlos. Juan Camilo, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de ese empalme con el nuevo gobierno del mandatario electo Abelardo de la Espriella. En una extensa publicación en su cuenta de X, Petro escribió que estamos partidos por la mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Señaló que iniciará el empalme y su retirada y quizás la resistencia pacífica. La misión de observación de la Unión Europea sostuvo en su pronunciamiento sobre el proceso y el camino que sigue que el presidente Petro no es un candidato, es un jefe de Estado. Esteban Pons, jefe de la misión de observación de la Unión Europea. Nosotros estamos aquí para atender a lo que dicen los que participan en el proceso. El presidente de la República debe cumplir con su misión como presidente de la República. Pero parece ocioso recordarlo. Él no es un candidato. Y como presidente de la República tiene a su disposición los recursos que le corresponden para cumplir y hacer cumplir la ley en Colombia. La ley en Colombia. Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la Unión Europea, sostuvo que nuestro país ha cumplido, al igual que sus instituciones, y que ha estado a la altura de la democracia sin detectar ninguna irregularidad en el proceso electoral. Lo que podemos decir es que hasta este momento la legislación colombiana se ha cumplido. Las instituciones colombianas han estado a la altura de la exigencia y nosotros no hemos detectado ninguna irregularidad. Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional, que respaldó al presidente electo Abelardo de la Espriella en su aspiración presidencial, destacó la labor de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral en su actuar, ceñido a la institucionalidad. Para Salvación Nacional es una gran satisfacción que, completado el escrutinio nacional de la segunda vuelta de la elección presidencial con una diferencia absolutamente marginal, se ha confirmado el triunfo de nuestro querido presidente Abelardo de la Espriella. Felicitaciones a toda la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional y, ojo, hombre muy cercano al presidente electo Abelardo de la Espriella. Se suma a este panorama que el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se declaró partido de gobierno, lo que quiere decir que trabajará de manera conjunta en el Congreso de la República para sacar adelante los proyectos propuestos por Abelardo de la Espriella. Juan Carlos, gracias. Y en las últimas horas terminó el escrutinio departamental en Antioquia y los resultados, además de confirmar la victoria en esa región del candidato Abelardo de la Espriella, le restaron votos al candidato Iván Cepeda. Mariana Rodríguez, ¿qué más dicen esos resultados? Cuéntenos.
Daniela, esos resultados marcan una tendencia tanto en la capital de Antioquia como en los demás 124 municipios de este departamento. Y es que anoche, hacia las 8:20, el Consejo Nacional Electoral confirmó que había terminado a cabalidad ese escrutinio general en Medellín, que fue el último municipio de Antioquia por resolver la situación. Y el panorama pues fue el mismo a nivel general para que entonces el candidato, o más bien presidente electo, Abelardo de la Espriella, consolide pues su victoria acá en Antioquia con un 65% de ese sufragio total. ¿Cómo quedaron entonces las cifras? Pues revisémoslo a detalle. Para ese preconteo del pasado domingo, en Antioquia, por ejemplo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, había recibido un total de 1.133.681 votos, pero con el escrutinio total quedó un consolidado de 1.113.893. Es decir, Iván Cepeda, tras ese escrutinio, perdió 19.788 votos en Antioquia. Por el contrario, Abelardo de la Espriella, para el pasado domingo en el preconteo, ganó con un total de 2.185.834 votos. Y ayer, con ese escrutinio final, el candidato ganó 992 votos en Antioquia, quedando entonces con un total de 2.186.826 votos. 6 de la mañana, 44 minutos. Cerca de 500 indígenas de la comunidad Misak, provenientes de los municipios de Morales y Piendamó, Cauca, llegaron a Bogotá para exigir al gobierno el cumplimiento de compromisos con estas comunidades y dicen que la movilización no tiene que ver con la reciente elección de Abelardo de la Espriella. María Juliana Reyes, ¿qué es lo que piden puntualmente? ¿Qué le han dicho? Daniela, televidentes, pues la comunidad proveniente entonces del municipio de Morales, del departamento del Cauca, llegó aquí a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, precisamente, como ustedes pueden ver, son aproximadamente 8 chivas, están organizados en esta zona, en este momento pues se encuentran de manera organizada repartiendo su desayuno, y para hablar y para ampliar este tema precisamente estamos con el gobernador de esta comunidad de Bonanza, Morales. Bienvenido a Noticias Caracol, el señor Luis Eduardo Tunualá. Bienvenido y cuéntenos qué es lo que están exigiendo puntualmente el día de hoy aquí en la capital del país. Muy buenos días para todos. Aquí estamos como Pueblo Misak, Comunidad del Resguardo Guambiano La Bonanza, municipio de Morales, por los incumplimientos de los acuerdos que hemos pactado con el gobierno actual. Entonces aquí estamos porque ya estamos a puertas de que el gobierno cierre su presidencia. Cuando ustedes dicen incumplimiento de los acuerdos, ¿de qué acuerdos estamos hablando? ¿Qué es lo que le están exigiendo? ¿Y qué es lo que realmente no han podido tramitar con ellos y que les preocupa? Esencialmente la formalización de nuestro resguardo. Pues ya hemos sentado en diferentes mesas técnicas aquí desde la Agencia Nacional. Hemos inclusive el año pasado llegaron hasta nuestro territorio, hemos llegado a unos acuerdos, pero hasta ahora no nos han cumplido. También en compra de fincas que estamos pendientes, no solamente a nuestro pueblo, sino a varias de las comunidades. Bueno, usted ha sido muy claro con estas peticiones, pero ¿se ha filtrado alguna información o ha salido alguna información en redes sociales que al parecer su llegada también tiene que ver con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente? ¿Es verdad también? Es importante aclarar este tema. Nosotros estamos aquí exigiendo algo que hemos llegado a unos acuerdos con el gobierno. No estamos exigiendo ni pidiendo plata al nuevo gobierno. Eso también que quede muy claro en los medios. También nos han filtrado eso, de que ya hemos llegado a pedir migajas al nuevo gobierno. No es eso. Estamos aquí por unas exigencias, por unos acuerdos que tenemos. Entonces, el movimiento indígena siempre ha sido un movimiento que ha caracterizado en pie de lucha, y así esté quien sea el gobierno que sea, vamos a estar en pie de lucha, vamos a movilizar, porque el nuevo gobierno nos ha dicho que si hoy, así como lo estamos haciendo, movilizando pacíficamente, el nuevo gobierno nos dice, nos está ofreciendo como quien dice las balas, pero aquí seguiremos en pie de lucha como movimiento indígena. Por ahora también exigencias al gobierno actual que tuvo compromisos y todavía no se han cumplido. A las 9 de la mañana entonces la reunión, ¿con quiénes puntualmente? Sí, a las 9 de la mañana pues esperamos que esté Minagricultura, que esté los directivos de la Agencia Nacional con poder de decisión para que nos escuchen y pues ojalá
llegamos a una pronta solución, porque a nadie nos conviene que estemos aquí, aquí en las instalaciones de la Agencia Nacional, pero aquí quedaremos. Si no hay un acuerdo, aquí estaremos, si es pertinente, una semana, si es posible. Listo. Gobernador, muchísimas gracias. Bueno, esa es la situación entonces de esta comunidad indígena, los Misak, puntualmente, como les decíamos, del municipio de Morales, del departamento del Cauca. Por ahora entonces van a estar aquí, como ya les contábamos, a las 9 de la mañana iniciará esa reunión. Son más de 500 indígenas que esperan entonces soluciones por parte del gobierno nacional. María Juliana, gracias. Se conocieron nuevos detalles del asesinato de una mujer en un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Los investigadores tienen varias hipótesis y pruebas claves para esclarecer el caso. Julián Ríos, ¿qué avances hay en la investigación? Juan Camilo, el Instituto de Medicina Legal ya identificó plenamente a esta mujer, Natalia Villalba Angarita. Hoy será entregada a sus familiares. Están trabajando sobre esta investigación. El celular de esta mujer no aparece y según los investigadores tendría pruebas importantísimas para poder esclarecer todo este misterioso asesinato. También están indagando sobre cerca de 15 personas que visitaron a esta mujer entre el 2 y el 17 de junio. Estas son las pruebas que tiene la Fiscalía. 15 personas ingresaron al apartamento de la modelo Natalia Villalba Angarita, de 32 años, entre el 3 y el 17 de junio. Este dato y otros registros importantes hallados en la minuta de la empresa de seguridad del edificio donde fue encontrada la víctima están en manos de los investigadores de la Fiscalía y podrían servir para armar el rompecabezas de su asesinato. Los dos visitantes que más llamaron la atención fueron un ciudadano de origen británico y otro estadounidense. De acuerdo con la información de las autoridades, este último visitó a Villalba el pasado 3 de junio y estuvo allí con la víctima otros 4 días. Mientras el hombre de origen británico ingresó por 3 horas al apartamento. Su visita fue registrada el pasado 17 de junio, el día que habría sido asesinada Villalba. Este sospechoso quedó grabado en una cámara de seguridad del conjunto residencial y sería para los peritos la pista más importante. Al extranjero se le observa durante algunos minutos caminando por un pasillo del conjunto con varias bolsas en la mano. La Fiscalía solicitará a Migración Colombia información sobre esta persona. Los investigadores intentan identificar a las otras 13 personas que también llegaron al apartamento de la modelo, cuyo cadáver permaneció 4 días dentro de una maleta. Su cuerpo aún permanece en medicina legal mientras se identifican las causas de su muerte. 7 de la mañana, 3 minutos. Mucha atención porque a un día de que se cumpla el plazo establecido por el gobierno para concentrar en algún lugar de Córdoba a los integrantes del Clan del Golfo para iniciar con ese grupo un plan de sometimiento, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló los audios, hasta hoy inéditos, del comienzo de la negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y la mayor organización criminal del país. En las grabaciones se escucha al entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, comprometiendo al Estado con ese grupo criminal a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes. Este es uno de los más cuestionables y escandalosos episodios de la llamada paz total del gobierno Petro, exclusivo de Noticias Caracol. El 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno Petro llevaba 3 semanas en el poder, de esto se ha hablado. Se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz, Danilo Rueda, con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. Quien les habla, el comandante Jerónimo, director político nacional. A este encuentro secreto también asistieron 2 abogados y 2 asesores de esa organización. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado, parar todas las operaciones de la fuerza pública. Hay cosas que no se hacen explícitas, digamos, porque ninguno quiere mostrar que es esa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir yo soy fuerte. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados.
Entonces todos nos quedamos congelados, los tres. Incluido el ejército y la policía. Congelados. Ahora, si alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Juguemos a los congelados. Pero la petición del representante del Clan del Golfo fue más allá. Le recordó este anuncio de cese al fuego unilateral que fue publicado el 7 de agosto de 2022, justo el día en que se posesionó Gustavo Petro en la presidencia. A cambio, alias Jerónimo le insistió que sacara a los grupos especiales de la fuerza pública infiltrados en las áreas en donde el Clan del Golfo tenía injerencia. Si la organización dice de que hay un cese al fuego y está desde el 7 de agosto de acciones ofensivas, entonces que también haya un gesto de parte del gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área. El entonces comisionado accedió sin titubeos e incluso también se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización. En eso se está trabajando, entonces por eso les digo. Se habla muy bonito, pero por debajo... Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes. Uno, cese de bombardeos. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas. Ante la opinión pública, el ministro de Defensa sostuvo que solo dejarían de bombardear cuando hubiera riesgo de afectar a menores de edad. Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. Pero la grabación demuestra que el compromiso era otro. Nunca serían bombardeados. ¿Qué forma hay de la insistencia que ellos tienen, y con mucha razón, es que al menos sí como bregar a desescalar un poquito más? Nosotros podemos desescalar, insisto, no dice cese de bombardeos. Nosotros sabemos que había operaciones con bombardeos. Yo supe y hablamos con el ministro y dieron orden a ustedes y a otros grupos, porque las operaciones estaban en curso de tiempo atrás, o sea, ustedes lo saben, eso no es de este gobierno, pero había bombardeos, y había bombardeos para las zonas donde se están moviendo. En el encuentro, Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa. A ver si puntualizamos. La organización dice necesitamos gestos. Usted dice ya se han dado. Y cita dos casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los dos casos son para bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso. Pero uno no sabe, aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer, eso puede pasar. No, claro. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones. Y dos, la depuración que están haciendo tanto en la policía como en el propio ejército. La depuración en inteligencia específicamente, que es donde a lo mejor se han detectado mayores problemas, lo saben ustedes. O sea, pero una pregunta, el gobierno habló de cese multilateral entre los grupos, pero saca el ejército y la policía, o también lo incluye. No, ahí está, porque es que por eso se desescala desde el interior. Bueno, y un avance grande. Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante Jerónimo y a sus acompañantes que el gobierno ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública. Está en una fase que ustedes han escuchado, visto en los medios, de depuración policial, militar, pero también de los organismos interiores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad. Efectivamente, 2 semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las fuerzas militares y de policía
sufrieron el mayor remesón en la historia con la salida de más de 35 generales. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. Incluso Danilo Rueda contó que 3 oficiales de inteligencia de la policía que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de 3 coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, dijín y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la policía. Y mataron 3 que tenían la misión de sabotear todo. Se recibió la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida los sacaron. Porque se tenía información que no les puedo compartir. Sí, claro. En su momento seguramente sabrán, no les puedo decir por qué, pero por eso les digo, sí hay muestras, esto no es lo mismo, pero necesitamos de lado y lado. En la conversación, Danilo Rueda se comprometió también a no extraditarlos, una vez el proceso de negociación avanzara y se requiriera la concentración de los integrantes de la organización. Yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura. Es que eso todo va. De órdenes de extradición. Todo eso se hace. De desescalonamiento de los operativos en las áreas para poder que haya confianza. Sí. Porque no es fácil. O sea, hay que crear esa confianza. Pero eso es posible. Si bien las grabaciones fueron al comienzo del gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Así lo prueban las cifras del propio Ministerio de Defensa y de organizaciones expertas en conflicto armado. Aunque el gobierno acordó un breve cese al fuego entre enero y marzo de 2023, la realidad es que durante los 2 primeros años del gobierno no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, explicó las consecuencias de estas decisiones. El Clan del Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales. Tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que desde años atrás había venido adquiriendo el Estado colombiano. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. La desbordada expansión del Clan del Golfo vino acompañada de un incremento de la criminalidad en todo el país, afectando principalmente a la población civil. Territorios que están en disputa. Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lo explica así de claro. Nosotros hemos documentado que la combinación de la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos y los efectos perversos o no deseados de la política de paz total han estado relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de estos grupos armados de tener más control territorial y poblacional. La presencia del Clan del Golfo se duplicó en el territorio nacional. Pasó de 145 municipios en el 2022 a 338 municipios en el 2025. Y es que ante esas críticas de los expertos sobre el crecimiento del Clan del Golfo en este gobierno, el Ejecutivo intentó enderezar esa negociación, pero las cifras y los hechos demuestran que fue demasiado tarde. Estamos conectados con nuestros compañeros de Blue Radio para seguir conociendo detalles de estas escandalosas revelaciones de nuestra unidad investigativa. Tras la salida de Danilo Rueda en noviembre de 2023, el gobierno nombró como alto comisionado a Oti Patiño y a Álvaro Jiménez como asesor de la negociación con ese grupo. Su papel, tratar de enderezar la negociación con el Clan del Golfo. Así lo explica Gerson Arias de la Fundación Ideas para la Paz. Cuando llega un nuevo comisionado de paz, cuando se instala formalmente este espacio de conversación sociojurídico,
cuando hay una idea y una visión concreta de este proceso y un equipo negociador, esta mesa con el Clan del Golfo adquiere un dinamismo muy importante. El cambio estratégico incluyó garrote y zanahoria. A finales del 2024 ocurrió el primer bombardeo contra esa organización. Hubo bombardeo, tengo que decirlo. Y en 2025 hubo 5 más. También se hicieron operaciones importantes que terminaron con la muerte de comandantes claves del clan como alias Chirimoya. Estos golpes facilitaron que el gobierno y el Clan del Golfo realizaran 2 ciclos de diálogos en Doha, en Qatar, en donde finalmente aceptaron movilizarse a una zona de ubicación temporal. Este proceso evidencia el compromiso del Estado Mayor Conjunto. A pesar de estos avances, el proceso no está exento de polémicas. La más reciente ocurrió en mayo de 2026, una semana antes de la primera vuelta presidencial, cuando se conoció la resolución mediante la cual el comisionado de paz le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo levantar 29 órdenes de captura, incluyendo a Chiquito Malo, Rodrigo Flechas y Monseñor, los 3 máximos jefes de ese grupo con órdenes de extradición por narcotráfico por parte de Estados Unidos. La jefe del ente acusador se negó a esa petición y anunció que revisará el listado y se pronunciará mañana 25 de junio, día que el alto comisionado programó para la concentración de más de 400 integrantes del Clan del Golfo en las zonas de ubicación temporal. Pero hay más sobre este muy polémico proceso con el Clan del Golfo. Videos y audios en Poder de Noticias Caracol revelan que en agosto de 2025, cuando Jorge Lemus estaba al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, se reunió con un reconocido esmeraldero y ex narcotraficante que negoció con Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia le pidió, entre otras cosas, que usara sus contactos con congresistas para que apoyaran un proyecto de ley que permitiera el sometimiento del Clan del Golfo y otros grupos criminales. El pasado 19 de agosto de 2025, en una de las sedes de la Dirección Nacional de Inteligencia en el centro de Bogotá, se realizó un polémico desayuno de trabajo. Los anfitriones, Jorge Lemus, entonces director de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, y Ricardo Rey Rosanía, segundo de esa entidad y jefe de contrainteligencia. El invitado principal fue Edward Ferney Rincón, conocido con el alias de Boyaco, Sinaloa. Se trata de un esmeraldero y confeso capo del narcotráfico que solucionó sus problemas con la justicia de Estados Unidos por medio de una negociación. Para el momento de la reunión, Boyaco Sinaloa ya tenía una investigación en la Fiscalía por presuntos nexos con el Clan del Golfo y narcotráfico, la cual hoy sigue vigente. Boyaco Sinaloa llegó acompañado de su abogado y de este hombre que se identificó como su amigo desde hace más de una década. Se trata de Javier Grajales, viejo conocido de Lemus y de Rosanía, y quien ha trabajado durante varios años en la UTL de la hasta hace poco congresista María José Pizarro. María José, sí, claro, no, yo sigo ahí. El reloj marcaba las 9:15 de la mañana cuando llegaron los invitados a la sala de juntas. ¿Cómo está, don Herbert? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Buenas, señores. Hola. Que nos están desarmando como en el aeropuerto, hermano, para poder entrar. Luego de ajustarse el cinturón después de una requisa, Javier Grajales saludó a los jefes de inteligencia con familiaridad. Hermano, Sí, hermano. es un milagro verlo. Pues hermano, milagro que no hacen ustedes y tratando de ayudarnos. Esta reunión, según explicaron Lemus y Rosanía, tenía como misión buscar información sobre supuestos enemigos del gobierno. Sin embargo, la conversación terminó girando rápidamente hacia otros temas. Uno de los apartes más delicados ocurrió cuando los jefes de la Agencia de Inteligencia le pidieron ayuda a Boyaco Sinaloa con sus contactos políticos para sacar adelante un proyecto de ley que beneficiaría a las organizaciones criminales, incluyendo al Clan del Golfo. Perdón que te interrumpa. Lo otro también, hermanos, que ustedes tienen amigos políticos. Ayúdenos con los políticos también para que pase ese proyecto de ley. Sí, no nos neguemos, ustedes tienen amigos políticos. Jalarle la oreja a cualquiera que escuche ahí. Claro, pues ahí, hermano, porque sí necesitamos sacar ese proyecto. Porque va a beneficiar principalmente
Paz, hermano, paz. Sí, claro. Y a mucha gente también la va a beneficiar. Hay que construir un modelo de negociación y de sometimiento a la justicia que permita pacificar el país. Por mí, en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a lo que necesito. El proyecto de ley al que hacían referencia fue presentado en julio de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien propuso una serie de beneficios penales para todas las organizaciones criminales. Tras meses de polémicas y pujas políticas, incluso al interior del gobierno, Goti Patiño se vuelve y se convierte en un francotirador de la paz. El proyecto náufrago. En la reunión, Lemus y Rosanía también dejaron claro que estaban buscando su propio canal de comunicación con el máximo jefe del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo. ¿Qué interés tiene el gobierno? Uno, la de Chiquito Malo, que no nos aparece en el radar. No, como un interlocutor que dentro del Clan del Golfo es el más reacio. ¿Quién lo puede abordar a ese Chiquito Malo conocido o el entorno que se pueda si usted autorizan, yo voy. ¿Sí me entiende? Si ustedes me autorizan. No porque yo vaya y después resulte allá porque claro. Es que la gente está infiltrada por todo lado. Claro, exactamente. No es el problema del manejo de la información ahí. Pero si ustedes me autorizan, yo voy y hablo con él. Ante este ofrecimiento, Lemus le pidió un compás de espera. Aseguró que ya le había enviado una razón a Chiquito Malo a través de otro capo del narcotráfico conocido con el alias de J. Firma. Déjeme ver, mira, J le mandó una razón. Sí, esperemos la razón que... Esperemos lo de J y hacemos lo siguiente contigo. Hágale, no hay problema. Lemus y Rosanía sabían perfectamente que le estaban pidiendo ayuda con gestiones, incluso de cabildeo, a un hombre que tuvo un extenso prontuario criminal. Ya podemos ya cocinar, ¿sí me entiendes? Entonces... Con Sinaloa, por favor, relaciones con Sinaloa. Soy amigo allá de toda esa gente, porque yo viajaba mucho a México y pues en un tiempo trabajé. ¿Sí me entiendes? Pero ya mi problema todo lo arreglé. Ya no tengo problema con nadie. Narcotráfico de nada. En el encuentro ahondaron en los detalles de cómo solucionó sus problemas de narcotráfico con Estados Unidos. ¿Yo igual arreglo con el gobierno? Sí, yo sí arreglo con el gobierno. ¿Cuánto plata recibe? Como 18. ¿Pero quedaste con ellos trabajando? No. Con ellos no. Yo desde esa vez cuando hicimos la arreglo ya ni más. El ex capo les contó que pagó $18 millones a la justicia de Estados Unidos y les explicó que en Colombia logró burlar a la justicia pagándole a una fiscal hace más de 10 años. Yo cuadro con un abogado y una fiscal y yo le pago a una fiscal para que me investigue antes de que ellos comenzaran la investigación. Y por eso ese tal Mestra me coloque ese denuncio. Yo le dije, colóqueme el denuncio así, cuadramos con el abogado, colóqueme el denuncio e investíguenme. Para cuando vayan a investigar ya estoy investigado, porque la investigación que ellos llevaban era con ley organizada para que me viera cómo fuera. Y ahí en esos días que yo llegué a un arreglo con el gobierno americano ya y dejé de chingar. En efecto, en los archivos de la rama judicial aparece esta denuncia que interpuso Orlando Mestra en el año 2014 contra Boyacá, Sinaloa, por varios delitos. Mestra, un veterinario de Montería, fue asesinado en el año 2019, un crimen atribuido por las autoridades a bandas criminales. Según Boyacá, Sinaloa, actualmente no tiene negocios de narcotráfico. Frente a ello, Lemus lanzó una impertinente frase. Y yo llevo alejado mucho tiempo de lo que es narcotráfico, llevo alejado mucho tiempo. Estoy dedicado a mis negocios ahí. Pero si me aparecen unas lineecitas, le hacemos. La presencia de Javier Grajales en esta reunión también tuvo una revelación inesperada. El asesor de María José Pizarro y amigo de Boyacá, Sinaloa, reconoció su participación en algunos de los capítulos más oscuros de la Guerra de los Esmeralderos. En este aparte, contó que coordinó a 2 informantes de la DEA con el fin de conseguir la extradición de Pedro Orejas y de Horacio Triana, 2 poderosos esmeralderos condenados por narcotráfico. Y como el amigo mío, el que mataron, era el que estaba dando cara ahí. O sea, yo ayudaba a coordinar un poco
del trabajo operativo y de inteligencia. Sí, sí. Y le decía a Jorge, diga esto, se presentó la reunión con la DEA, yo no quise calentarme ahí y mandé a Jorge, ¿sí? Y a otro compañerito de la zona para que dieran la cara de siempre por debajo del compartimentada la cosa. Es que es una organización muy grande, señor. Nosotros la desvinculamos totalmente. El contenido de la reunión que revela Noticias Caracol deja al descubierto que los directores de inteligencia fueron mucho más allá de recolectar información de supuestos enemigos del gobierno. ¿Se excedieron en sus facultades? Se lo preguntamos a uno de los más reconocidos expertos en el tema, Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sentarse con personas de cuestionable situación jurídica a tratar de negociar o convencerlos de que ayuden para un propósito que no es propiamente la seguridad nacional, pues está claramente representando un pésimo entendimiento de las funciones y de la responsabilidad que tiene un director de inteligencia. Si se trataba de prevenir un magnicidio o cuidar una situación de seguridad del jefe de Estado, pues eso no tiene nada que ver con el cabildeo y con el tráfico de influencias, más aún cuando esas influencias que se están tratando de mover son influencias de grupos criminales. Para el exfuncionario, el contenido de esta reunión podría acarrear consecuencias incluso penales. Desde el punto de vista legal, pero sobre todo desde el punto de vista ético, también es bastante cuestionable. Los funcionarios pueden hacer solo lo que la ley les permite hacer. Entonces, en ese caso, si la persona está haciendo cosas que la ley no le permite, está haciendo un delito que se llama prevaricato. Sin duda alguna, los detalles de esta reunión siembran un nuevo manto de duda sobre la transparencia de las actuaciones de los jefes de la DNI. Noticias Caracol se comunicó con el excomisionado Danilo Rueda, pero no recibimos respuesta. Tampoco se pronunció la exsenadora María José Pizarro. También hablamos con el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, quien aseguró que en ningún momento se le solicitó algo a Boyaco, Sinaloa, y nos remitió a este comunicado en el que señala textualmente, abro comillas, dicho encuentro se dio en el marco de la ley de inteligencia vigente, con el fin de cumplir un requerimiento crítico del señor presidente de la República y el Plan Nacional de Inteligencia, en lo relacionado con el entendimiento de economías ilícitas como el narcotráfico, en donde la Junta del Narcotráfico se convirtió en un objetivo común de todas las agencias de inteligencia en Colombia. También aseguró que, abro comillas, esta actividad se realizó a manera de entrevista y se encuentra debidamente trazada en misión de trabajo elaborada al interior de la Dirección de Contrainteligencia de Estado de la DNI. Según Jorge Lemus, la excongresista María José Pizarro informó que Javier Grajales, integrante de su UTL, asistió a esta reunión sin su autorización. Estas revelaciones dejan ver la forma como se relacionó el gobierno con el grupo ilegal armado más grande del país. Pero ¿de dónde viene el Clan del Golfo y cuál es su poder militar? Veamos. El Clan del Golfo surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtió en una fuerza criminal con alcance nacional. En la búsqueda de obtener un estatus político se han hecho llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En la génesis de esta organización aparece el ex jefe paramilitar Vicente Castaño, quien se apartó del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y rearmó una estructura criminal. En marzo de 2007, Castaño fue asesinado y Daniel Rendón, alias Don Mario, otro paramilitar de vieja data, quedó al mando de esa estructura que se conoció como los Urabeños. Don Mario fue capturado en abril de 2009 y a la cabeza de este grupo criminal quedó Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta que fue capturado y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. Asumió la jefatura de este grupo criminal Jovanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, en agosto de 2022. Por medio de un comunicado, el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia anunciaron un cese al fuego unilateral como gesto de buena voluntad para iniciar conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025.
Es por eso que a las 7:30 de la mañana, de raíz de este informe, vamos a saludar al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. ¿Cómo? Gobernador, buenos días, gracias por estar con nosotros. Ya estoy llegando aquí. Gobernador, ¿me escucha? Hola. Gobernador, lo saludamos a esta hora de la mañana a la primera emisión de Noticias Caracol. Gobernador, ¿qué sensación le deja este informe que acaba de revelar la unidad investigativa? Estos detalles desconocidos de las negociaciones entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo, donde hay concesiones de todo tipo. Muy difícil esta situación para el país, para la fuerza pública. A nosotros que en Antioquia y en varias latitudes de Colombia nos ha tocado padecer la inclemencia de estos bandidos y claro, muy difícil para todos nosotros cuando la connivencia estaba gestada desde los más altos niveles de gobierno. La contemporización que en Antioquia, por ejemplo, permitió que ellos crecieran un 60%, las FARC un 70%, asesinatos de soldados y policías que nada tenían que ver con estas contubernias ni negociaciones. Muy dramático, muy triste todo eso, cómo desde las más altas esferas del Estado se pactó de manera criminal con estos bandidos para dejarlos hacer lo que quisieran, para darles un salvoconducto que se traducía no en ningún proyecto contrainsurgente ni insurgente en el caso del crecimiento que permitió el mismo gobierno Petro a las guerrillas, sino en la posibilidad de capturar más rentas criminales. ¿Cree, gobernador, que la purga al interior del ejército debilitó la estrategia para enfrentar a este grupo armado ilegal? Sin duda alguna, el gobierno Petro hizo todo lo que estuvo a su alcance de manera criminal para sostener esta contubernia, para darle alcance y largas, para vigorizar el salvoconducto que infortunadamente le dio a criminales de distinta pelambre, con las consecuencias ya sabidas por todos en el país. Gobernador, y hablemos ahora puntualmente de lo que pasó desde la inteligencia. ¿Cómo cree usted que se ve reflejado también ese debilitamiento en el momento de estas negociaciones entre el gobierno y el grupo armado? Pues es que la inteligencia es el arma estratégica más importante para las autoridades, para la misma fuerza pública, pero cuando usted la pone a disposición de los criminales, pierde cualquier calidad de estratégica. Entonces, a mí me parece que todo esto fue, por supuesto, como ustedes lo están revelando, bastante deliberado. Esto no fue nada fruto del azar y muy importante que las autoridades judiciales no solo se pronuncien, sino que actúen en consecuencia. Hay cosas tan críticas como lo que ya ustedes habían denunciado también en el caso de Calarcá. Hay cosas tan incomprensibles, por ejemplo, como el mantenimiento de uno de estos agentes alias Chulo, que sigue perteneciendo en representación del presidente en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Qué dificultad, qué paradoja tan grande que una persona de estas, con los señalamientos, con las investigaciones que tiene a sus espaldas, pertenezca y represente al presidente de la República en el Consejo Superior de nuestra alma mater. ¿Ustedes imaginan si otro gobierno hubiese mantenido a un representante suyo, integrante del DAS, por ejemplo, en algún consejo superior? Sí, gobernador, este informe y esta revelación se da en una coyuntura muy especial y es cerca de 400 combatientes del Clan del Golfo, precisamente, de este grupo armado ilegal, van a llegar a unas zonas de ubicación en los departamentos de Córdoba y Chocó. ¿Uno cómo puede entender que después de estas concesiones esto sigue en pie? Nosotros siempre hemos sostenido que la paz no se logra contemporizando con criminales, cualquiera sea su origen, su condición. La paz se consolida, se impone con el imperio de la ley, de la justicia, de la seguridad, de las oportunidades sociales. A mí siempre me ha quedado muy difícil entender, salvo que empiece a revelarse por cuenta incluso de ustedes que lo que hay ya es una connivencia criminal, como un gobierno legítimamente elegido como el de Petro, así discrepemos de él,
tenga que estar cosa alguna negociando con criminales de distinta pelambre. Es que tiene que hacer un gobierno legítimamente, democráticamente elegido, negociando con el Clan del Golfo, con las FARC, con el ELN. ¿Qué proyecto de país? Si es que a ellos no les asiste nada diferente al interés de capturar las rentas criminales. Con razón han crecido tanto. Miren los reportes que se han conocido recientemente. Ya la renta criminal del narcotráfico supera la de cualquier otro renglón de actividad económica legal en el país. Más de 16.000 millones de dólares. Solo la minería ilegal le deja a los criminales en Antioquia cerca de 6.000 millones de dólares. Es decir, algo que es superior al valor de la cosecha cafetera entera en toda Colombia. Así que realmente hoy el desafío en seguridad que va a enfrentar el presidente electo Abelardo es muy grande porque se corrompió buena parte de los activos estratégicos por cuenta del gobierno de Petro que podían encarar de manera eficiente a estos bandidos. Y puntualmente, gobernador, quiero hacer énfasis en este dato. El Clan del Golfo se convirtió en esa estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en el 2025. ¿Cómo queda Antioquia con esta presencia de este grupo armado y cuál es su expectativa frente a la llegada del nuevo gobierno, el gobierno de Abelardo de las Priella? Enfrentarlos con toda la determinación. Esos bandidos fungen de contrainsurgentes en el norte, nordeste, Bajo Cauca, el departamento, pero en el suroeste son jíbaros. Y nos han embarcado en sendas oleadas de violencia homicida por controlar plazas de vicio. ¿Qué proyecto contrainsurgente puede haber allí detrás de la enajenación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, detrás de la destrucción de las familias? ¿Qué tiene que negociar uno como gobierno con un jíbaro, por Dios? Así que aquí nos va a tocar muy duro, porque lo que se viene es un enfrentamiento a todas estas estructuras criminales con determinación. Estos bandidos deben saber que la violencia no es para siempre. Este país ya ha sabido superar a los violentos, con mucho dolor, con mucho esfuerzo, pero sí ha sabido superar. Y si un presidente, como espero lo pueda consolidar el doctor Abelardo, tiene esa firme convicción, nosotros podemos dejarle un legado de tranquilidad y seguridad a nuestros paisanos. No se me olvida el plan Pistola que en el primer semestre del año pasado estos bandidos nos infligieron asesinando un sinnúmero de soldados y policías en todo el departamento, en el país, pero en Antioquia fue tal vez donde más sufrimos por cuenta de eso. La presencia es igual de alarmante, más de 300 municipios a 2025 ya está el Clan del Golfo haciendo presencia en varios departamentos del país. Gobernador, ha sido usted muy amable, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes. 8 de la mañana, 26 minutos. Preste atención a este informe, especialmente si es padre de familia, porque en esta época de vacaciones es normal que los niños utilicen mucho más tiempo los dispositivos como celulares, computadores, elevando el riesgo de caer en manos de acosadores o en redes de pornografía. Es por esa razón que las autoridades están haciendo un llamado a todos los papás. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Aquí les contamos. Héctor. Y es que esta preocupación por parte de las autoridades se da específicamente por la temporada de vacaciones, porque recordemos que ya muchos de los estudiantes ya se encuentran en casa y ese tiempo libre puede ser utilizado por los delincuentes a través de las diferentes plataformas electrónicas. Estamos justamente con el coronel Ferney Martín, subdirector de Investigación Criminal e Interpol. Coronel, ¿por qué hay esta preocupación especialmente durante esta temporada de vacaciones? Bueno, Héctor, un buen día para todos. La preocupación, el exceso de tiempo libre y el abuso en los tiempos en los medios informáticos. Recientemente hacemos la captura de 2 personas que instrumentalizan estas herramientas y nos victimizan a una niña a través de lo que llamamos el grooming, adultos que se nos hacen pasar por menores de edad y en un escenario generan actos sexuales abusivos, proxenetismo y explotación sexual infantil. Esa modalidad que usted nos alerta y que es la recomendación principalmente a los padres de familia, se incrementa en esta temporada de vacaciones y es cuando los niños empiezan a mirar muchas redes sociales, a utilizar el teléfono y pueden estar hablando con alguien que no es. Así es.
La principal recomendación, el acompañamiento por parte de todo el entorno de los padres, de los adultos responsables, utilizar herramientas de control parental para saber qué están haciendo nuestros hijos. La mamá de una de las víctimas es quien alerta a las autoridades. ¿Cómo la mamá logra identificar que su hija estaba siendo víctima de este delito y por parte de esas personas? Bueno, la mamá de una forma valerosa y en esa interacción con su hija identifican que las están haciendo una extorsión a través de unos perfiles de redes sociales donde le mencionan que hace unos años se tuvo unos actos sexuales abusivos con ella y que iban a difundir esos videos. La mamá de forma valerosa denuncia y de forma proactiva a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Recolectamos todos los elementos materiales de prueba. Coronel, muchísimas gracias. Mire, vamos a ver justamente también otras recomendaciones porque consultamos a un especialista, a un psicólogo, para que nos diga qué está bien y qué no se debe hacer con estos dispositivos. Los padres de familia están llamados a ganarse la confianza de sus hijos. No puede ser un padre de familia acusador o señalador porque se va a romper el vínculo. Es importante entonces estar en esa supervisión, que el padre se sienta confiado en que puedo revisar, puedo preguntar qué tipo de aplicaciones está utilizando mi hijo, también puedo hacer un marco de normas dentro de la casa. Y otra de las recomendaciones que nos dan los especialistas es fijar horarios y también entregar un celular a partir de los 16 años. Respecto a las dos personas capturadas, fueron enviadas a la cárcel, ya se encuentran en un centro penitenciario. Gracias, Héctor. 8:30. Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, renunció para impulsar desde las regiones la campaña de Iván Cepeda. Y ahora volvería otra vez al gobierno Petro. Su hoja fue publicada en la página oficial del DAPRE para retornar a ese mismo cargo. Señor Harman, buenos días, gracias por estar con nosotros y arranco con esta pregunta. Ha sido muy cuestionada la ética que tiene esta acción que usted está haciendo, de renunciar para hacer campaña y después volver al cargo. ¿Qué tan correcto le parece? No, a mí me parece que es lo más responsable con el país y con mi gestión. Yo tengo que estar en el empalme. Quiero dejarle a la nueva administración claro los elementos que nosotros hicimos asociados con la recuperación de tierras de la mafia, con la recuperación de tierras de los propietarios. Queremos dejar algunas constancias también alrededor de ese proceso. Y alrededor de eso, lo que para usted parece, o para que algún sector de la opinión pública parece polémico, para mí me parece que es un acto de responsabilidad. Estoy 2 años al frente de la agencia. Lo fácil es irse de vacaciones y sacar la maleta. Lo complejo es asumir con coraje, con respeto y con responsabilidad el hecho de que efectivamente tuvimos una derrota electoral y entregar en armonía y en un tránsito tranquilo la entidad con todos sus retos y desafíos. Señor Harman, pero incluso ha sido más que polémico. Hemos consultado a expertos y entre ellos al exfiscal Alfonso Gómez Méndez, y ayer nos decía que esto también es un ejemplo de cómo buscan burlarse de la ley, que no estaría en la práctica el objetivo de la norma, que es evitar que funcionarios participen en política. ¿Qué responde frente a este tipo de cuestionamientos? Es que precisamente por eso yo renuncié abiertamente para incorporarme en el remate de una campaña electoral. Y hoy, frente a la derrota, vuelvo a entregar el cargo de la forma más respetuosa y responsable con el campo y con el campesino de Colombia. Más aún teniendo en cuenta la sensibilidad de lo que ha significado mi trabajo para la reparación de una inmensa cantidad de víctimas de la guerra. Entonces vuelvo e insisto, este dilema que no es jurídico, porque precisamente por eso yo renuncié, precisamente por eso yo me desprendí de la función pública para renunciar. Entonces no me parece para nada es un dilema y no me parece para nada que estemos actuando ni siquiera en contra de la ley. Aquí tenemos toda la responsabilidad con nuestra labor. Estamos incluso dando la cara de forma clara y concreta, lo vamos a hacer y vamos a garantizar que la próxima administración en cabeza del señor electo Abelardo de la Espriella tenga bajo esos referentes los elementos claros y completos en los que nosotros avanzamos en la implementación del acuerdo de paz. Claro, pero doctor Harman, eso en cuanto a lo jurídico. Sin embargo, el tiempo que transcurrió en su salida y su publicación de la hoja de vida fueron solo 13 días. ¿Le parece que se desenmarca usted la totalidad para volver a un cargo como este, como director de la ANT? ¿Y sabía el presidente Petro y la ministra Carvajalino sobre su intención de hacer campaña y retornar? Oh, yo lo que creo de forma abierta es que es una decisión que incluso fue consultada con el presidente posterior al resultado electoral.
porque efectivamente se trata de hacer un empalme responsable. Lo más sensato y lo más cómodo en estas condiciones sería simplemente irse de vacaciones y dejar todo tirado, ¿no? Yo creo que hay que ser responsable y la responsabilidad implica que ya que hay un viraje en la política nacional agraria con el nuevo gobierno, pues generar un tránsito tranquilo y enfrentar un empalme responsable. Sí. Creo que estoy actuando con toda la responsabilidad, doctor Harman, de mi investidura que ha permitido 2 años de reforma agraria en este país. Señor Harman, si el ex candidato presidencial Iván Cepeda hubiera ganado las elecciones, ¿usted hubiera regresado al cargo? Yo honestamente, apreciado periodista, hablar sobre los supuestos me parece insensato y absolutamente improductivo. A mí me interesa hacer un buen empalme, me interesa dejar algunos puntos sensibles sobre la mesa, me interesa develar qué fue lo que hicimos en materia de recuperación de tierras, me interesa que continúen los procesos en el marco de la implementación del acuerdo de paz, que es un compromiso no de gobierno sino de Estado, y me interesa, y sobre la base de eso es que asumo este mes como una tarea de responsabilidad, vuelvo e insisto, para el país y para mi trabajo como director. Claro, lo que cuestionamos también pues justamente son esas críticas que hablan de todo lo contrario, que no parece responsable ni serio para una entidad tan importante para el país y que esto fue como 2 semanas, que realmente pareciera como una ausencia, una licencia muy, muy breve, más que una renuncia. No, yo renuncié, legalmente renuncié, me desvinculé. Es más, hoy no estoy vinculado, hoy solamente mi hoja de vida ha sido publicada, pero yo renuncié con todos los efectos jurídicos que ello implica. O sea, eso aquí, que no quepa la menor duda. Y vuelvo, insisto, vuelvo fundamentalmente a liderar un empalme, a entregar abiertamente cuál es la agencia que nosotros entregamos, con sus retos, sus desafíos, incluso con sus dificultades operativas. Y vuelvo a asumir también con absoluta responsabilidad el tránsito tranquilo, porque aquí, más allá de las diferencias políticas que se tengan o no con el próximo gobierno, se trata de la función social de la entidad y de cuidar y preservar el corazón de lo que ha significado la reforma agraria para la implementación del acuerdo de paz. Señor Harman, usted habla tanto de la reforma agraria, usted se presentaba haciendo campaña como exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y hablaba teniendo conocimiento que usted podía volver a la entidad. No, yo no tenía mayor conocimiento. Usted, vuelvo a insistir, usted me está metiendo en un escenario de supuestos bastante particular. Yo no puedo plantear abiertamente esas consideraciones. Creo que hoy estoy asumiendo es una tarea responsable de un tránsito tranquilo, responsable de un empalme elaborado, coordinado con lo que han sido las metas y el desarrollo misional de la agencia durante mi dirección. Yo no voy a perder el tiempo en esos supuestos. 8:46 en Perú, la candidata de derecha Keiko Fujimori alcanza una ventaja suficiente en el escrutinio para ser la próxima presidenta del país. Con el 99.859% de actas contabilizadas y 43.386 votos más que su contendor, el izquierdista Roberto Sánchez, Fujimori se impuso. Sin embargo, Sánchez afirmó que no reconocerá como presidenta a Keiko Fujimori y solicitó anular todos los votos en el exterior al considerar un presunto fraude. Mientras Marco Rubio lidera la diplomacia en el Medio Oriente, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que le restringe los poderes en la guerra contra Irán al presidente Donald Trump. Con 50 votos a favor y 48 en contra, 4 republicanos se sumaron a la mayoría de los demócratas del Senado en apoyo a la medida. Es la primera vez que una decisión de este tipo se aprueba en ambas cámaras del Congreso desde que comenzó el conflicto en febrero y evidencia la creciente oposición a la gestión de Trump en la guerra. Y mientras las reuniones entre ambos países permanecen, el presidente Trump amenaza con reanudar los bombardeos contra Irán si estos cobran peajes a los buques para transitar por el estrecho. Además, comenzó la evacuación de más de 11.000 marineros que se encontraban a bordo de los buques bloqueados y otros 9.000 marineros esperan poder cruzar el estrecho de Hormuz, que había permanecido cerrado por el conflicto en Oriente Medio. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Retomamos las noticias en el país. Colombia sigue celebrando, por ejemplo en Medellín, donde fueron testigos de ese segundo partido de la selección Colombia del Mundial junto al Gol Caracol y Ditú. Cerca de 8.000 personas se gozaron este triunfo de la tricolor. Mariana Rodríguez, háblenos de esa celebración, por favor.
Daniela, pues le cuento que los paisas vivieron la fiesta del fútbol así tal cual, con tranquilidad, con armonía, en amistad, en unión y lo más importante fue en paz. Pues allí justamente a la casa de la CL, aquí en la capital de Antioquia, llegaron más de 8.000 personas con la camiseta y la fe puestas y muy intactas para festejar minuto a minuto de lo que fue ese segundo partido de nuestra selección Colombia. A continuación les mostramos y les contamos cómo fue ese paso a paso de cada minuto ayer a partir de las 5 de la tarde, cuando el Coliseo Iván de Bedut abre sus puertas. Medellín fue una sola energía con la tricolor. La pasión por el fútbol se tomó la pantalla gigante del Gol Caracol y Di Tú en la fan zone del Coliseo Iván de Bedut, donde cientos de hinchas se reunieron para vivir el segundo partido del Mundial frente a República Democrática del Congo. Todo fue alegría. Los 90 minutos se pasaron entre emoción, cánticos y mucho orgullo cafetero. Los de siempre e inconfundibles no faltaron. Yo siempre lo he acompañado a varias ciudades y todo eso, y llevo más de 30 años vistiendo como colombiano, promocionando la paz en el país, en los estadios. Ni los optimistas. Vamos a ganar. ¿Cuánto? 2-0. Golete. A ver, ¿de quién? De James. Tras el primer tiempo, los hinchas admitieron que estuvo sufrido, pero nunca se perdió la fe. La verdad sí pensaba que el partido iba a ser así de duro, que iba a ser así de fuerte, pero de todas formas Colombia le ha metido mucho aguante. Sí, la verdad está complicado, pero tengamos fe, vamos a ganar, tengamos fe. Contra Portugal no será fácil, pero los que nunca abandonan esperan cerrar una buena fase de grupos. Ahí sí es a otro precio, pero Colombia se le crece a los equipos grandes. Portugal no nos va a ganar tan fácil. Colombia siempre ha tenido con España y con varios equipos grandes, siempre se crece. 8.000 personas disfrutaron de este encuentro mundialista gracias al Gol Caracol y Di Tú. Los caleños también gritaron, sufrieron y celebraron el nuevo triunfo de la tricolor. Las mujeres hablaron de sus jugadores favoritos y los hombres de los goles anulados. Paula Restrepo, ¿cómo estuvo la celebración? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fue un partido sufrido, pero a ritmo de salsa. Se vivió la segunda celebración del partido de la Selección Colombia aquí en la capital del Valle del Cauca. Más de 7.000 personas en toda la ciudad, bares, restaurantes, parques y el fan zone de la Selección Colombia disfrutaron de ese triunfo, acompañados, por supuesto, de un gran dispositivo de seguridad con más de 900 policías. Los caleños tuvieron el corazón a mil durante el encuentro de la Selección Colombia y la República Democrática del Congo. Aunque la preocupación aumentaba durante el encuentro, el amor y el apoyo a la selección siempre estuvo presente. Un partido emocionante, vibrante. Esta es la Selección Colombia en su mejor momento. Y vamos por ese triunfo porque Colombia sí va a ganar. ¡Excelente! Muñoz otra vez de enchufadito, papá. En medio de la alegría, más de uno cuestionó las decisiones del árbitro. No sé por qué nos están quitando todos los goles que estamos haciendo, mucho ánimo que Colombia está con ellos. En Cali las mujeres sin duda tienen su favorito. Las jugadas de Richard Ríos y James Rodríguez las mantuvo enamoradas durante todo el encuentro. Una sufridera, hemos estado acá que nos paramos, nos sentamos, pero re bueno. Lo están haciendo súper bien, muchachos, sigan así, Richard Ríos es hermoso. Desde Cali las apuestas van aumentando. Muchos aseguran que la Selección Colombia lo tiene todo para ser el campeón del mundo. Que así sea, lo que todos queremos. Bueno, de Cali nos vamos para Cartagena porque allí también la fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. Cuéntenos, Tatiana, ¿qué pasó? Los cartageneros vivieron una completa fiesta a ritmo de champeta y sí muchas actividades. Hubo juegos para los más chicos, pero los adultos también participaron, hicieron deporte, corrieron en 2 puntos específicos de la ciudad donde se vivió esta fiesta del fútbol, en la Villa Olímpica y en el parque del barrio Bicentenario. En Cartagena las emociones iniciaron con los niños celebrando los goles que soñaban ver de la Selección Colombia. Yo admiro mucho a James Rodríguez, Luis Díaz, John Córdoba y Luis Suárez. Una jornada de ejercicios calentó motores para el encuentro deportivo que se avecinaba y la previa del partido tomó impulso con una carrera de 5 kilómetros en la que cada paso pareció llevar un mensaje de aliento para la tricolor. Bueno, la República del Congo es un equipo que desconozco,
pero como siempre he dicho, no nos podemos confiar de nadie. Aunque el partido exigió paciencia y mantuvo la tensión por más de 90 minutos, cada uno de los intentos de goles fue vivido con intensidad y a ritmo de champeta en la Villa Olímpica de Cartagena. Bueno, hermano, nos puso a parir todo el mundo, pero ¡Colombia! El partido estuvo, la verdad, bastante reñido, pero al final lo de siempre. Colombia mira arriba, el golazo fue increíble, la verdad. El gol que selló la victoria mantiene la ilusión de muchos cartageneros de seguir viendo a la selección avanzando en el Mundial. ¡Excelente, genial! Los jugadores jugaron espectacular y nos dieron la victoria. Los cartageneros también disfrutaron del partido en el Parque Bicentenario con megapantallas. Daniela, y John Arias lo volvió a hacer en Quibdó. ¿Cómo así? ¿Otra vez pantalla gigante? Mire, le echó el cuento. En Quibdó, en la capital del Chocó, cientos de personas disfrutaron del partido de la Selección Colombia con la República Democrática del Congo. Una vez más, niños y jóvenes vivieron el partido en pantalla gigante. Sin duda alguna, una labor social muy grande del jugador John Arias. Maravilloso, veamos. En Quibdó, el epicentro del fervor mundialista es el malecón Jairo Varela. Más de 2.000 personas se concentraron para apoyar a la Selección Colombia. Apoyando a nuestros jugadores que nos representan desde el Chocó para el mundo. Emocionante, emocionante, que todos puedan cumplir sus sueños. Los niños fueron los más felices. Desde el Chocó, que viva la Selección Colombia. En el barrio Monserrate, John Arias de nuevo instaló pantallas para que disfrutaran del partido y envió regalos para los futuros jugadores. Hay mucho impacto positivo, entonces de verdad muy agradecida con ellos y con con los colaboradores. Es un deporte que me gusta y que lo amo mucho y quiero llegar muy lejos. El orgullo chocoano no es para menos. En el plantel dirigido por Néstor Lorenzo, el departamento cuenta con 4 de sus hijos que inspiran a toda una generación. John Arias, John Córdoba, Andrés Gómez, David Machado. En el Chocó, con cada partido de la selección, se vibra y se sufre desde el corazón. Hoy se siente un palpitar. Estas imágenes del triunfo, de la alegría que nuevamente nos ha dado nuestra selección Colombia en el Mundial. Terminamos nuestra primera emisión. Recuerde que también los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla y allí descubrirá muchas historias que tenemos para ustedes en digital. Nos vemos, Daniela, a las 2:30 con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente, nosotros nos reencontramos en segundos en nuestro canal digital. Buen miércoles.